El hombre más bello de, de todos los tiempos y de toda la humanidad es Jesús. El hombre más perfecto, el hombre más justo que ha pisado esta tierra se llama Jesús. Nunca habrá un hombre como Él, perfecto, perfecto en santidad, perfecto en amor, perfecto en obediencia. Se ha hablado en todos los tiempos de Jesús. Y se ha hablado en todo sentido, en todo sentido. Se ha dudado de él, se ha insultado su nombre, se ha glorificado su nombre. Jesús es el hombre más discutido de todos los tiempos, el más estudiado, el más atacado, pero también el más honrado, el más glorificado, el más exaltado, el más alabado. La persona de Jesús es fascinante, es inmensamente fascinante. Otros se han convertido en detractores de la vida de Jesús. Otros se han esmerado para encontrarle todos los errores, todas las fallas en sus dichos y en sus hechos. Buscan destruir a Jesús. Y entre más lo destruyen, Él más crece, más se engrandece. Jesús es indestructible. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Hijo del Hombre caminó aquí en la tierra. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Cumplió una misión que le dio su Padre: reconciliar al hombre con Dios. Morir en la cruz por tus pecados, por los míos y por los pecados de todo ser humano. Obedeció de una manera perfecta a su Padre. Dio el mensaje perfecto. Sus palabras hoy siguen siendo luz para el mundo. Y se ha debatido en foros, en todos los foros posibles. Foros nacionales, internacionales, en películas, en libros, en conversaciones, en universidades, en diálogos casuales.
Pero la obra de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesús, consumada es. Y fundó su iglesia. Y tú y yo pertenecemos a ese cuerpo de Cristo. Y peleó contra el reino de las tinieblas y venció a la muerte. Y por él tenemos vida eterna. Oh, que decir que por él tenemos vida eterna, qué impacto causa en todo nuestro ser. Jesús, el más insultado, el más discutido. Se le ha analizado con la ciencia, con la arqueología, con la historia, con todos los métodos posibles. Pero el testimonio de Jesús está ahí, sigue ahí, perfecto. Muchos lo han rechazado, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Pero algunos lo hemos aceptado, le hemos creído que Él es el Señor. Jesús es el Señor y es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Y se seguirá manchando su nombre. Y ya sabemos que todo esto viene del reino de las tinieblas. Y ha causado confusión a muchos. A muchos faltos de fe, que quieren analizar a Jesús con ojos humanistas, con filosofías huecas, con un espíritu científico. Quieren analizar a Jesús sin fe, en un contexto humano, terrenal. Pero Jesús es eterno. Y Él vive por los siglos de los siglos. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. También decían: pero sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Se sigue investigando el nacimiento de Jesús, el cómo nació, el cuándo nació, y se da una fecha y se da otra fecha, y los hombres establecen sus propios porqués de toda la obra de Jesús, de todo lo que... Y se siguen cuestionando sus milagros, sus grandes señales, sus palabras siguen siendo puestas por allí en el banquillo de los acusados. Se sigue sometiendo a un juicio vano al Señor Jesús. Se sigue estableciendo un juicio
Y no hay argumentos contra Jesús. No hay argumentos contra el Señor. Se siguen echando muchas mentiras con respecto al Señor. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Sí, siempre ha habido hombres con la intención de matar a Jesús. Estos también. Dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscáis para matarle? Jesús ha despertado en los pecadores no arrepentidos, en los que aman al pecado y se complacen en las concupiscencias de la carne, ha despertado en ellos el deseo de matarlo. Y actualmente también. En este tiempo hay una conciencia perversa matando a Jesús. Matando a Jesús. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Para entender las palabras de Jesús, tenemos que abrir nuestro corazón en un acto de fe. A Jesús se le conoce por fe. Las palabras de Jesús no pueden ser reveladas a los hombres de manera natural, porque son cosas espirituales que se han de discernir con el Espíritu Santo. Todos aquellos que con una mente torcida, con una mente cauterizada por el pecado, todos aquellos hombres de todas las formas de pensamiento y de sentir, buscan revisar la vida de Jesús para demostrar que es mentiroso, para demostrar que no existe, para demostrar que no era el Hijo de Dios, para demostrar que fue un falso profeta, para demostrar que hay errores en lo que dice. No pueden entender estas verdades. Todos aquellos que en la soberbia del hombre buscan encontrar, en la altivez del hombre, buscan encontrar la esencia de Jesús. Sus mentes van a ser turbadas cada día más. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
De su interior correrán ríos de agua viva. Mas esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas cosas solamente se entienden como aquí lo dice. El que cree en mí lo va a entender. El que cree en mí va a sentir la vida. De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, a Jesús se le entiende, se le conoce por el camino de la humildad. Todos aquellos soberbios que hablan en contra de Jesús, que atacan sistemáticamente a Jesús, que van en contra de todo lo que hable del Señor, lo hacen por sistema de vida. Lo hacen por su soberbia. Un corazón lleno de soberbia no puede encontrarse con Jesús y no puede entender que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida. No lo pueden entender. Envueltos en sus propios razonamientos, enloquecidos en sus propias vanidades y soberbias. Sin el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Los has sentido, hermana? No hay nada igual. No hay nada más grandioso que Jesús dentro de nuestras vidas. Ese Jesús que nos sana, que nos da libertad, que nos ha dado una vida nueva. Señor, Señor, Señor. ¿Verdad que es hermoso los ríos de agua viva? ¿Verdad que es lo máximo, sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas? ¿Verdad que no hay nada como creerle a Jesús? ¿Verdad que sí cambia nuestras vidas? ¿Verdad que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Verdad que gracias a Jesús tenemos un gozo que no va a parar, que nadie nos puede quitar? ¿Verdad que caminar con Jesús, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo? ¿Verdad que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús? ¿Verdad que se duerme diferente? ¿Verdad que se vive de otra manera? En el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo estas cosas. Y cuando conocemos a Jesús, estoy en San Juan capítulo 7, acabo de terminar el 39. Y si seguimos leyendo antes y después, vemos cómo a muchos les ha provocado un shock, una confusión.
y no lo entienden. Pero verdad que cuando le creemos al Señor, ¿verdad que algo sucede en nosotros? ¿Verdad que nuestra vida antes de Cristo era una y ahora en Cristo es totalmente diferente? ¿Sientes el poder de Dios en tu vida? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Algunos decían. Otros decían: este es el Cristo. Es el Cristo. Pero algunos decían, o sea, ahora vamos con los que no le creen: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y ahí están, conocedores de la Biblia, en aquel tiempo de la ley de Moisés, lo que nosotros ahora tenemos por Antiguo Testamento, donde se hablaba ya de Cristo. Los profetas todos habían profetizado que vendría el Señor, el Mesías. Bueno, pues aún personas que conocían la Torá, que conocían los salmos, los profetas, la ley de Moisés, y eran estudiosos. De hecho, los doctores de la ley, los mismos doctores de la ley, enfrentaban a Jesús. Iban a donde estaba enseñando y lo interrumpían para contestarle y para hacerle preguntas hipócritas. Por envidia, por soberbia. ¿No dice la Escritura que del linaje de David? ¿De dónde es este? ¿No están por aquí su madre y sus hermanos con nosotros? ¿No es este el hijo del carpintero? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Aquí está. Hubo pleito, hubo división. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Unos a favor y otros en contra. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Jesús, el más perseguido de toda la historia. Nuestro Señor Jesucristo ha sido el más lastimado y el más ofendido. El más injuriado. Contra Jesús se han levantado los falsos más tremendos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Bueno, pues estos principales sacerdotes y estos fariseos y los escribas y los doctores de la ley, pues conocían su Biblia, conocían lo que estaba escrito. Bueno, aún con todo lo que estaba escrito, no era suficiente para entender a Jesús. El problema eran sus corazones, no lo que estaba escrito. Eran doctores de la ley, hablaban de Dios, pero no conocían a Dios, pero no conocían al Hijo de Dios.
rechazaron al Hijo de Dios. Así actualmente, en este tiempo, ya con los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay predicadores de la Biblia, gente que enseña la Biblia, pero que en su corazón rechazan a Jesús. No son personas rendidas ante Jesús, que amen a Jesús. Hablan de Jesús, enseñan de la Biblia, pero sus corazones están muy lejos de entender o de conocer a Jesús. Así como fue antes, así es ahora. Hay hombres que buscan su propia gloria, su propio beneficio, en busca del poder, y enseñan. Por eso dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, lo que quiero decir es que actualmente sí hay escribas, que actualmente hay fariseos. En aquel tiempo de Jesús había escribas, había fariseos, había saduceos, había sacerdotes, había principales en contra de Jesús. Hasta compraron a Judas con unas monedas de plata para matarlo. Y se burlaban de él y murmuraban de él. Bueno, igual, en este tiempo hay escribas, hay fariseos, hay sacerdotes, que ahí están en los templos incluso, pero no conocen a Jesús. Jesús no es su Señor. Los alguaciles vinieron, los sacerdotes, los fariseos. Y es que habían contratado a los alguaciles para que fueran a traer a Jesús, para que fueran a aprenderlo. Dice en el versículo 32, los fariseos, dice, los sacerdotes también enviaron alguaciles para que le prendiesen. Vayan y atrápenlo, tráiganlo. Y el Señor seguía enseñando. Y dice ahora en el 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. O sea, ya vinieron, pero vienen sin Jesús. Y estos le dijeron, los sacerdotes le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? O sea, no los mandamos que fueran a traer a ese Jesús. ¿Por qué no lo traen? Y esta es una de las respuestas más bellas que yo encuentro en la Biblia. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Jamás. O sea, los alguaciles fueron a buscar a Jesús, llegaron a donde estaba Jesús, lo oyeron hablar y al escucharlo hablar fueron impactados al grado de que se les olvidó que habían sido enviados para atraparlo y llevarlo con los sacerdotes. No lo atraparon. Les impactó. Se maravillaron de lo que hablaba Jesús. Estos alguaciles eran humildes. Hace años predicaba yo allí en mi casa, tenía grupo
Estaba yo predicando y una hermana que estaba empezando a asistir entró, ya se sentó y estaba yo predicando y me dice, hermano, mi esposo está afuera y no quiere entrar. Su esposo era catedrático en la universidad. En la universidad, catedrático. Y mi casa era una casa muy sencillita, muy humilde. Y la hermana dijo, es que no quiere entrar porque dice que si a poco en esta casucha va a haber alguien que me responda las preguntas que yo le voy a hacer. Y le dije a la hermana, vaya y dígale que no, que yo no le puedo contestar sus preguntas, pero dígale que aquí está Jesús. Acuérdese usted que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Dije, dígale que aquí está Jesús. La hermana salió, el hombre entró junto con la hermana, se sentó en silencio, solo dijo buenas noches, se sentó, yo seguí enseñando. Cuando terminé, este hombre no podía hablar, no podía hablar. Se acerca y me dice, ¿qué debo hacer yo para saber todo eso que usted sabe? Él traía unas preguntas para hacerme. Y lo increíble, y tú sabes que nuestro Dios es increíble, no hizo ni una sola. Pero con lo que yo estaba enseñando, Dios le respondió, le dio las respuestas de las preguntas que él iba a hacer. Dios ni siquiera lo dejó decir las preguntas. Y se las respondió todas. Y eso le impactó. Eso me recuerda a estos alguaciles que iban a aprender a Jesús, pero lo oyeron hablar lo que estaba enseñando y se maravillaron y se olvidaron. Es más, ese hombre que iba a entrar, que entró a mi casa, traía pistola. Pues se olvidó de la pistola y se olvidó de sus preguntas. Así estos alguaciles no pudieron prender a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tocó sus vidas, tocó sus corazones. Amados hermanos, siervos del Señor, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Amén. Él reina en tu corazón y en Él tenemos la vida eterna. Y aquellos que hemos conocido a Jesús, que le creemos a Él, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Porque Jesús es verdadero. Él es el Hijo del Dios viviente. Amén.